El niño ya no tenía nada que dar. Sin embargo, estaba a punto de ofrecer todo lo que tenía. Al atardecer del día siguiente, una tribu entera estaría a su puerta, con regalos que transformarían a un huérfano olvidado en algo que jamás había imaginado posible. Pero primero, tenía que cruzar ese río. El paramédico Sloan se agachó junto a la orilla fangosa, llenando su taza de hojalata abollada con agua marrón. La corriente era rápida y traicionera, crecida tras 3 días de lluvia en la montaña. A sus 12 años, había aprendido a interpretar el peligro en el movimiento del agua, en cómo agarraba las ramas caídas y las arrastraba sin piedad. Tenía el estómago revuelto por el hambre. 2 días después de su última comida decente, la vieja cabaña donde había vivido yacía vacía a sus espaldas, solo madera podrida y sueños rotos. Las tumbas de sus padres yacían río arriba, con lápidas borradas hacía mucho tiempo por las crecidas, igual que esta. Un sonido vino del otro lado del río, un gemido bajo, y luego silencio. El paramédico entrecerró los ojos a través de la niebla matutina. Allí, en la orilla opuesta, un anciano luchaba contra la corriente. Su cabello plateado, trenzado, le caía por la espalda. Arrastraba inútilmente la pierna izquierda mientras se aferraba a un bastón, con el agua hasta el pecho. «¡Ayuda!», gritó, con la voz apenas audible entre el torrente. «¡Por favor!». Lo primero que pensó Emmett fue en correr. Los extraños significaban problemas, y los problemas, la muerte. Pero algo en la mirada del anciano lo paralizó. La misma desesperación que veía reflejada en su rostro cada mañana. El hombre resbaló, y la corriente le arrebató el bastón. Su cabeza desapareció bajo la superficie marrón. Sin pensarlo, Emmett se lanzó al agua helada. La corriente lo golpeó como un puño, haciéndolo girar de lado. Luchó contra ella, con los pulmones ardiendo, hasta que sus dedos encontraron tela, la camisa del anciano. Juntos, avanzaron con dificultad hacia la orilla. El pequeño cuerpo de Emmett encontró una fuerza desconocida. El peso del hombre amenazaba con arrastrarlos a ambos, pero Emmett se negó a soltarlo. Cayeron al barro, jadeando. Los ojos oscuros del anciano se encontraron con los de Ed, llenos de algo que el muchacho casi había olvidado que existía. «Gratitud, Grey Wolf», susurró el hombre, tocándose el pecho. Luego señaló a Ed. «Hermano», dijo Ed, ayudando a Grey Wolf a ponerse de pie y permitiendo que el herido se apoyara en su hombro. Paso a paso, con cuidado, ascendieron por la ladera fangosa. El bastón había desaparecido, arrastrado por el río. Pero Grey Wolf parecía más fuerte ahora, como si la presencia de Ed le infundiera poder. «Mi gente», dijo Grey Wolf, señalando hacia las montañas lejanas. «Debemos regresar». Ed asintió, aunque no tenía ni idea de lo que eso significaba. Solo sabía que, por primera vez en meses, no estaba solo. Pero ninguno de los dos se percató de que unos ojos ocultos los observaban desde la arboleda. Y al amanecer, todo cambiaría. La vieja cabaña ofrecía poco refugio, pero era todo lo que Ed podía ofrecer. Grey Wolf entró cojeando, dejando un rastro de sangre y barro del río sobre el suelo de madera deformado. EMTT pensó en las escasas provisiones escondidas bajo las tablas sueltas del suelo. Medio pan mohoso, algunas alubias secas, una bolsita de sal. «Siéntate», dijo Emmett, guiando a Grey Wolf hacia la única silla que no estaba rota. La respiración del anciano era entrecortada y dolorosa. Su rostro se había vuelto pálido bajo la piel curtida. Grey Wolf estudió la cabaña vacía con ojos penetrantes que no pasaban por alto nada. La manta rota en el rincón donde dormía EMTT. La chimenea fría llena de cenizas y escombros. Las paredes desnudas, salvo por manchas de agua y recuerdos. «¿Vives aquí solo?», preguntó Grey Wolf. EMTT asintió, repentinamente avergonzado. ¿Qué pensaría este hombre digno de él? Un muchacho jugando a sobrevivir en una choza en ruinas. ¿Cuánto tiempo? 8 meses. EMTT levantó la tabla suelta del suelo y recuperó sus provisiones escondidas. El pan tenía peor aspecto a la luz del día, con manchas verdes que se extendían por la corteza, pero aún así se lo ofreció. «Dado que la fiebre se había llevado a mis padres,
Grey Wolf aceptó el pan con la misma reverencia con la que otros mostrarían una buena comida. Partió un trozo pequeño y le devolvió el resto. Quédatelo, dijo con firmeza. Necesitas fuerzas. Compartieron el pan en silencio. Emmett observó el rostro del lobo gris, buscando juicio o lástima. En cambio, encontró respeto. Como si ayudar a un desconocido no fuera una tontería, sino un acto de valentía. Tus padres, dijo Lobo Gris finalmente. Criaron a un buen hijo. Las palabras impactaron a Emmett más que la corriente de un río. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo que era bueno? Cuando alguien vio valor en aquel chico de ojos hundidos que hablaba con las sombras. Afuera, el trueno retumbó en el valle. Se avecinaba más lluvia. Lobo Gris intentó ponerse de pie, pero su pierna herida cedió. Debo irme, insistió. Mi gente se preocupa. No con esta tormenta, dijo Emmett. Es demasiado peligroso. Los ojos del Lobo Gris brillaron con una mezcla de frustración y miedo. No lo entiendes. Me dan por muerto. Mi nieta tiene el don de la clarividencia. Ve cosas que otros no pueden. Si no regreso, su voz se apagó. Pero EMTT captó lo que no se decía. Alguien más sufriría. Alguien a quien Grey Wolf amaba pagaría por su ausencia. La lluvia comenzó a golpear el techo de la cabaña. A través de la única ventana agrietada, EMTT vio crecer el río, furioso e impenetrable. Bueno, esperemos a la mañana, decidió EMTT. Te ayudaré a volver a casa entonces, dijo Grey Wolf, aferrándose al hombro de EMTT con sorprendente fuerza. La deuda que tengo contigo es inconmensurable. EMTT no entendió lo que eso significaba, pero al acomodarse sobre su manta rota, sintió algo nuevo que se agitaba en su pecho. Un propósito. Por primera vez en 8 meses, alguien lo necesitaba. Lo que ignoraba era que 3 jinetes ya se acercaban entre la tormenta, enviados por la tribu de Grey Wolf para encontrar a su anciano desaparecido, y traían noticias que lo cambiarían todo. El retumbar de los cascos resonaba entre la lluvia como un trueno, haciéndose más fuerte a cada segundo. EMTT pegó la cara a la ventana agrietada, observando cómo 3 siluetas oscuras emergían de la tormenta. Jinetes que se movían rápidos y decididos en la noche. Grey Wolf se puso en pie con dificultad a pesar de su pierna herida. ¿Vienen por mí, amigos?, preguntó EMTT, aunque algo en la voz del anciano sugería lo contrario. Mi gente, pero no lo saben. Las palabras de Grey Wolf se apagaron cuando los jinetes se detuvieron frente a la cabaña. A través de la lluvia, EMTT pudo verlos desmontar. Ann se apoyaba en sus armas. Un puño golpeó la puerta. «Abran», ordenó una voz en inglés con acento. «Sabemos que estás ahí». Grey Wolf cojeó hacia la puerta, pero EMTT se interpuso. El corazón del muchacho latía con fuerza, pero había aprendido que mostrar miedo solo empeoraba las cosas. La puerta se abrió de golpe antes de que pudieran alcanzarla. 3 guerreros nativos llenaron la entrada, con el agua chorreando de sus cabellos y ropas. El líder, un joven de ojos feroces y con la pintura de guerra aún visible a pesar de la lluvia, escudriñó la cabaña hasta que su mirada se posó en Grey Wolf. «Abuelo», dijo, con la voz cargada de alivio y rabia. «Creíamos que estabas muerto». «Lobo de pie», respondió Lobo Gris, tocándose el pecho a modo de saludo. «Estoy vivo gracias a este muchacho». El guerrero llamado Lobo de Pie dirigió su atención a EMTT. Su mano permaneció cerca del cuchillo. «Sospechas de ti. ¿Qué le hiciste?» «Nada», dijo EMTT, alzando la barbilla. «Lo saqué del río». «Mentiras. Los niños blancos no salvan a los indios», dijo Lobo Gris con brusquedad en su lengua materna. Los guerreros intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por lo que acababa de decir. La expresión de Lobo de Pie pasó de la sospecha a la confusión. «¿Arriesgaste tu vida?», preguntó Lobo de Pie a Emmett. «¿Por un desconocido?». EMTT asintió. «¿Necesitaba ayuda?». Uno de los otros guerreros susurró algo que hizo que los ojos de Lobo de Pie se abrieran de par en par. Lobo Gris habló de nuevo, esta vez más largo, señalando a EMTT con evidente respeto.
Mi abuelo dice que tienes un corazón puro, tradujo Lobo de Pie lentamente. Dice que el Gran Espíritu te envió para salvarlo. EMTT no supo qué responder. Simplemente había hecho lo que le pareció correcto. Lucero del Alba ha estado teniendo visiones. Lobo de Pie continuó. Dijo que el abuelo regresaría con un regalo del río. Creíamos que se refería a un objeto. Lobo Gris puso la mano en el hombro de Emmett. No un objeto, una persona. Los guerreros intercambiaron miradas significativas que Emmett no pudo interpretar. Algo importante estaba sucediendo allí. Algo que escapaba a su comprensión. La tormenta está pasando, observó Lobo de Pie. Cabalgaremos al amanecer. ¿A dónde?, preguntó Emmett. A casa, dijo Lobo Gris simplemente. Ven con nosotros. A Emmett se le heló la sangre. Abandonar el único hogar que había conocido. Seguir a extraños a territorio desconocido. Pero entonces miró a su alrededor, a la cabaña en ruinas, a la vida que no era realmente vida. Quizás lo desconocido era mejor que el vacío. ¿Por qué?, susurró. Lobo Gris sonrió por primera vez desde que Emmett lo había sacado del río. Porque Lucero del Alba ve más que visiones. Muchacho, ve el futuro, y tú estás en él. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la última visión de Lucero del Alba le había mostrado algo completamente distinto. Algo que cambiaría no solo el destino de Emmett, sino el de dos pueblos para siempre. Amaneció un día frío y despejado mientras se preparaban para partir. EMTT recogió sus pocas pertenencias. Una fotografía descolorida de sus padres, el viejo cuchillo de su padre y la taza de hojalata que le había servido fielmente. Todo lo demás lo dejó atrás. Reliquias de una vida que parecía el recuerdo de otra persona. Wolf se puso de pie y ayudó a Greywolf a subir a su caballo. El anciano hizo una mueca de dolor al sentir el estribo con su pierna herida. ¿Puedes montar?, le preguntó a Emmett. EMTT negó con la cabeza. Sus padres habían sido granjeros, no ganaderos. Viajarás conmigo, decidió Greywolf, acomodando el espacio detrás de la silla. El viaje duró casi toda la mañana, serpenteando entre pinares y prados que se extendían hacia montañas lejanas. EMTT nunca había viajado tan lejos de la cabaña. El mundo se sentía inmensamente vasto, lleno de posibilidades que jamás había imaginado. Mientras cabalgaban, Greywolf habló en voz baja sobre su gente. Somos una tribu pequeña, explicó. Muchos de nuestros jóvenes se han ido a las ciudades. Las viejas costumbres se debilitan, pero Lucero del Alba ve. Wolf, de pie, añadió desde su caballo cercano. Ella mantiene vivas las tradiciones. Cuéntame sobre ella, dijo Emmett. La voz de Greywolf se suavizó con un cariño evidente. Mi nieta. Su madre murió al dar a luz. Su padre, en un accidente de casa. Ha tenido visiones desde muy pequeña. A veces le traen consuelo. A veces, le advierten. ¿Qué vio de mí? El anciano guardó silencio un largo rato. Un puente, dijo finalmente. Entre dos mundos que han olvidado cómo comunicarse. EMTT no lo entendió, pero algo en esas palabras le oprimió el pecho con una emoción inesperada. Coronaron una colina y el campamento tribal se extendía a sus pies. Una docena de cabañas dispuestas en círculo alrededor de un fogón central. Los niños jugaban entre las estructuras mientras las mujeres realizaban diversas tareas. Parecía un lugar pacífico, completo de una forma que hacía que la solitaria cabaña de Emmett pareciera aún más vacía en comparación. Pero al descender, EMTT notó algo extraño. La gente se detenía para mirarlo, no con hostilidad, sino con una extraña mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si lo hubieran estado esperando. Una joven salió de la cabaña más grande. Se movía con una gracia silenciosa, su cabello oscuro adornado con plumas y pequeñas campanillas que tintineaban suavemente al caminar. Cuando miró a EMTT, sus ojos tenían una profundidad que parecía mucho mayor que su edad. Estrella de la mañana, dijo Greywolf mientras desmontaban. Se acercó lentamente, estudiando el rostro de EMTT con una intensidad inquietante. Cuando habló, su Emmett habló con precisión y cuidado. «Eres tú, el de mis sueños». Sintió un calor subirle por la nuca.
No lo entiendo. Hace 3 lunas te vi en el río salvando a mi abuelo. Pero también vi algo más. Hizo una pausa, mirando a Greywolf. Los vi enseñando a nuestros hijos y a nuestros hijos enseñando a los suyos. No tengo hijos, dijo EMTT. Morningstar sonrió. Todavía no, pero los espíritus me muestran lo que será, no lo que es. A su alrededor, se habían reunido más miembros de la tribu. Una anciana asintió con aprobación. Un grupo de jóvenes cuchicheaba entre sí. Los niños asomaban por detrás de las faldas de sus madres, señalando al extraño muchacho pálido que había llegado con su respetado anciano. El jefe oso erguido salió de la gran cabaña, y su presencia impuso un silencio inmediato. Era un hombre hecho para el liderazgo. Hombros anchos y ojos inteligentes que parecían sopesar cada palabra antes de pronunciarla. El abuelo me dice que le salvaste la vida, le dijo el jefe a Emmett. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió Emmett. No, interrumpió Morningstar. No lo habrían hecho. Por eso los espíritus te eligieron. El jefe observó a EMTT durante un largo rato. Luego se dirigió a la tribu reunida en su lengua nativa. Sus palabras provocaron murmullos de emoción y asintieron en señal de aprobación. Hemos decidido, anunció el jefe oso de pie, volviendo al inglés. Esta noche, celebraremos una ceremonia para ustedes. ¿Qué clase de ceremonia?, preguntó Emmett, repentinamente nervioso. Los ojos de Estrella de la Mañana brillaron con algo que podría haber sido travesura. De esas que lo cambian todo. Pero ninguno de ellos, ni siquiera Estrella de la Mañana, con todas sus visiones, podría haber predicho lo que sucedería cuando el sol finalmente se pusiera y los tambores comenzaran a sonar. Al caer la noche, toda la tribu se reunió alrededor de una enorme hoguera que enviaba chispas danzando hacia el cielo estrellado. Emmett estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera tejida, sintiendo todas las miradas fijas en él. Las llamas proyectaban sombras cambiantes sobre rostros curtidos, creando una atmósfera de otro mundo que le aceleró el corazón. El jefe oso de pie se puso de pie, su voz resonando en el círculo. Esta noche honramos a alguien que demostró el verdadero significado del coraje. No el coraje de la guerra, sino el coraje de la compasión. Los tambores comenzaron a sonar. Graves y rítmicos. Parecían vibrar a través del suelo y hasta los huesos de Emmett. Varios miembros de la tribu se pusieron de pie y comenzaron a bailaban. Sus movimientos contaban una historia que no comprendía, pero que de alguna manera sentía. Lucero del Alba se inclinó para susurrarle al oído. Bailan la historia del río, de cómo elegiste arriesgarlo todo por un desconocido. Lobo Gris avanzó cojeando, cargando algo envuelto en suave cuero. Se arrodilló ante EMTT y desenrolló con cuidado el bulto, revelando un magnífico collar. Cuentas talladas a mano de turquesa y plata brillaban a la luz del fuego. Pero en el centro colgaba algo que dejó a Emmett sin aliento. Una pequeña figura tallada de un oso, con los ojos incrustados con lo que parecían piedras preciosas. Esto perteneció a mi hijo, dijo Lobo Gris con la voz quebrada por la emoción. El padre de Lucero del Alba murió protegiendo a otros. Igual que tú arriesgaste la tuya para protegerme. EMTT negó con la cabeza. No puedo llevarme algo tan valioso. Ya lo has hecho, dijo Lucero del Alba en voz baja. Cuando elegiste salvar al abuelo, te convertiste en parte de nuestra familia. El collar solo lo hace oficial. Lobo Gris colocó el collar alrededor del cuello de EMTT. Su peso se sintió significativo, como aceptar una responsabilidad que no había asumido del todo. Entiendo, dijo de nuevo el jefe oso erguido, con palabras formales y ceremoniales. Desde hoy, eres caminante del río, amigo de nuestro pueblo. Tu valentía te ha ganado un lugar en nuestras hogueras todo el tiempo que desees. Los miembros de la tribu estallaron en júbilo. Las voces se alzaron en cantos que parecían surgir de la tierra misma. Los niños corrieron a tocar el collar, riendo cuando EMTT le sonreía. Las mujeres le trajeron comida, comida de verdad, más de la que había visto en meses. Por primera vez desde la muerte de sus padres, EMTT sintió que pertenecía a algún lugar. Pero mientras la celebración continuaba,
notó que Estrella de la Mañana se había quedado callada. Ella miró fijamente al fuego con una expresión de creciente preocupación. ¿Qué sucede?, preguntó él. La visión está cambiando, susurró ella. Veo hombres que se acercan, hombres furiosos. Buscan expulsarnos de nuestra tierra. ¿Cuándo? Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de un miedo que lo heló más que cualquier viento invernal. Mañana vienen. La celebración continuó, pero la alegría de Emmett se le agrió en el estómago. De repente, el collar le pesaba alrededor del cuello, no por el honor, sino por el peso del desastre inminente. ¿Qué hacemos?, preguntó. La mano de Estrella de la Mañana encontró la suya, con un agarre sorprendentemente fuerte. Rogamos que tu valentía se extienda más allá de la de caminante del río. Porque mañana quizás tengas que elegir entre tu antigua vida y la nueva. Los tambores seguían resonando. Pero ahora sonaban menos a celebración y más al latido de algo temeroso. El amanecer trajo el trueno de los caballos que se acercaban. Emmett despertó con voces frenéticas y el llanto de niños. A través de la entrada de la cabaña, pudo ver a los miembros de la tribu apresurándose a recoger sus pertenencias más preciadas. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si ya lo hubieran hecho antes. Estrella de la Mañana apareció a su lado, con el rostro adusto. 12 jinetes armados. Enarbolan la bandera territorial. EMTT salió corriendo y enseguida divisó la nube de polvo que se alzaba desde el valle. Incluso a esa distancia, pudo ver el brillo de las armas y a los hombres corpulentos que venían a buscar pelea. El jefe Oso Erguido ya estaba organizando la respuesta de la tribu. Lleven a los niños a las cuevas, ordenó a las mujeres. Hombres, reúnan las armas que tengamos. No, dijo Lobo Gris, apoyándose con fuerza en su bastón. Estos no son jinetes de guerra. Vienen a hablar, pero con amenazas en sus palabras. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Lobo Erguido. Porque uno de ellos lleva una bandera blanca, observó Estrella de la Mañana, señalando al grupo que se acercaba. MTT entrecerró los ojos y vio que tenía razón. Pero la bandera parecía más una formalidad que un gesto genuino de paz. Quieren hacernos una oferta que no podemos rechazar, dijo Lobo Gris con amargura. O se van o los vamos a sacar. Los jinetes coronaron la colina y se desplegaron en fila frente al campamento. Su líder, un hombre con una placa que brillaba en su pecho y ojos fríos que no pasaban por alto nada, espoleó a su caballo. «Soy el alguacil Benet», gritó. «¿Quién de ustedes habla en nombre de esta tribu?» El jefe Oso de Pie dio un paso al frente con una dignidad que, en comparación, hacía que la postura del alguacil pareciera tosca. «Soy el jefe Oso de Pie. No son bienvenidos aquí, pero escucharemos sus palabras. Bien, porque tengo documentos del gobierno territorial. Estas tierras han sido vendidas a empresas mineras. Tienen 3 días para empacar y marcharse. Esta es nuestra tierra ancestral», respondió el jefe con calma. «Nadie puede vender lo que nunca le perteneció». La mano del alguacil Benet se dirigió hacia su arma. «La ley dice otra cosa, jefe, y estoy aquí para hacerla cumplir». Fue entonces cuando EMTT notó algo que le heló la sangre. Uno de los jinetes lo miraba fijamente. Un hombre de ojos crueles y rostro lleno de cicatrices. «Vaya, vaya», exclamó el hombre de las cicatrices. «Parece que tenemos a un blanquito haciéndose el indio. Perdiste, hijo». Antes de que EMTT pudiera responder, el hombre continuó. «Te conozco. Eres ese huérfano de la granja abandonada río arriba. El hijo de Tom Fletcher». El corazón de EMTT latía con fuerza. ¿Cómo sabía ese desconocido el nombre de su padre? Con naturalidad, el hombre con cicatrices prosiguió con una sonrisa maliciosa. «Tu padre debía dinero a algunas personas antes de morir. Deudas de juego. ¿Adivina quién las heredó?» El mundo pareció tambalearse alrededor de EMTT. Su padre había sido un granjero tranquilo, no un jugador, pero el tono seguro del hombre sugería que no mentía. «Así es, muchacho. Ven con nosotros ahora. Salda la deuda de papá, y tal vez dejemos que estos indios se vayan en paz», como diciendo, «pero si quieres jugar a la familia con los salvajes,
dejó la amenaza en el aire. EMTT sintió la mano de Estrella de la Mañana tocarle el brazo. Lobo Gris se acercó a él con gesto protector. La tribu aguardaba la decisión de su nuevo miembro. Su antigua vida lo reclamaba, exigiendo un pago por pecados que ni siquiera sabía que existían. Pero al mirar los rostros de quienes lo habían acogido como a uno más de la familia, Emmett comprendió que el hombre marcado por las cicatrices había cometido un grave error. Le había dado a Ed algo por lo que luchar, algo más grande que el miedo. Marsal, dijo Emmett, con una voz más firme de lo que se sentía. Creo que necesitas saber lo que realmente le sucedió a mi padre. La sonrisa del hombre marcado por las cicatrices se desvaneció, porque acababa de revelar que esto no tenía nada que ver con tierras ni derechos mineros. EMTT dio un paso al frente, y el collar sagrado brilló con la luz de la mañana. Mi padre jamás apostó en su vida, dijo con claridad. Pero yo sé quién sí. El rostro del hombre marcado por las cicatrices se ensombreció. Muchacho, más te vale que midas lo que dices. Mi padre llevaba un registro, continuó Emmett, alzando la voz. Cada transacción, cada deuda, cada pago, escondido bajo las tablas del suelo de la cabaña, donde los encontré después de su muerte. Era mentira, pero EMTT pudo ver un destello de incertidumbre en los ojos del hombre con cicatrices. MTT Fletcher era el hombre más honesto del territorio, dijo Marsal Bennett lentamente. Nunca oí decir que le debiera nada a nadie. Eso es porque no debía, insistió Emmett. Pero alguien ha estado usando su nombre para robar. Alguien que pensó que un muerto no podía defenderse. La mano del hombre con cicatrices se dirigió a su arma. Cierra la boca, muchacho. Briggs, advirtió Marsal Bennett. Deja que el chico hable. Así que el nombre del hombre con cicatrices era Briggs. MTT lo archivó mientras continuaba su desesperada apuesta. Revisa los registros territoriales, Marsal. Apuesto a que encontrarás muchas deudas firmadas con el nombre de mi padre. Todas después de su muerte. Todas con una letra que no coincide con la suya. Estrella de la Mañana se puso al lado de EMTT, y su presencia le infundió valor. Este hombre dice la verdad, le dijo al alguacil. Veo engaño en el corazón del otro. Los trucos de magia de los indios no funcionarán aquí, gruñó Briggs. Pero el sudor le perlaba la frente. El alguacil Bennett los observó a ambos con atención. Briggs, ¿tienes la documentación de estas deudas? Claro que sí, respondió Briggs, buscando en su alforja, pero sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Fue entonces cuando el jefe oso de pie intervino. Este hombre vino a nuestro campamento hace 2 lunas. Se ofreció a comprar nuestras tierras para sus amigos mineros. Cuando nos negamos, nos amenazó. Eso no es ilegal, dijo el alguacil Bennett. No, convino el jefe. Pero falsificar documentos sí lo es. La mirada del alguacil se aguzó. ¿Estás diciendo que Briggs nos ha estado estafando? Digo, interrumpió Lobo Gris, dando un paso al frente a pesar de su pierna herida, que algunos hombres son capaces de cualquier cosa por robar lo que no les pertenece. Tierras que nos robaron, honor que nos arrebataron a los muertos. El rostro de Briggs enrojeció de rabia. Todos mienten. Ese muchacho debe dinero y estos salvajes tienen que irse. Muéstrame los papeles, ordenó el alguacil Bennett. Briggs vaciló. En ese momento de incertidumbre, EMTT vio algo que lo cambió todo. El hombre estaba asustado. No asustado por la ira, sino por la culpa. En realidad, continuó el alguacil, con un tono amenazante, tengo curiosidad por otra cosa. La semana pasada me enteré de unas concesiones mineras falsificadas. Concesiones firmadas por hombres muertos. Tú no sabrás nada de eso, ¿verdad, Briggs? Eso no tiene nada que ver con... Verá, el problema es, dijo el alguacil Bennett, desmontando de su caballo. Llevo meses siguiendo la pista de una red de falsificación. Y lo curioso de los falsificadores es que suelen aferrarse a lo que conocen, a los nombres que han usado antes. MTT sintió un atisbo de esperanza, pero se desvaneció rápidamente al ver cómo la expresión de Briggs pasaba del miedo a la furia desesperada. Basta,
rugió Briggs, desenfundando su arma. Voy a resolver esto ahora mismo. Pero no apuntó al alguacil ni al jefe. Apuntó directamente a EMTT. El chico muere y todo esto se acaba, dijo Briggs con una calma mortal. Sin testigos, sin preguntas. El tiempo pareció congelarse mientras Emmett miraba fijamente el cañón del arma, sabiendo que le quedaban segundos de vida. El disparo resonó en el valle, pero no fue Briggs quien disparó. La flecha de Standing Wolf había dado en el blanco primero, atravesando la mano de Briggs que empuñaba el arma. Las armas se alejaron girando, descargándose inofensivamente en la tierra. Antes de que Briggs pudiera moverse, el alguacil Bennett lo tenía en el suelo, con la rodilla presionada contra su espalda. Jasper Briggs, dijo el alguacil, colocando grilletes de hierro alrededor de las muñecas del hombre. Está usted arrestado por falsificación, fraude e intento de asesinato. Briggs se retorció en la tierra, agarrándose la mano herida. Esto no ha terminado. La compañía minera todavía quiere estas tierras. La compañía minera que le pagó para falsificar concesiones. El alguacil Bennett se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Lo curioso es que, cuando arrestamos a su socio por falsificación, esas acusaciones tienden a desaparecer rápidamente. EMTT sintió que le flaqueaban las piernas de alivio. Estrella de la Mañana lo sostuvo, con un toque cálido y reconfortante. En cuanto a usted, jefe oso de pie, continuó el alguacil, presentaré un informe que certifique que los derechos territoriales de su tribu son legítimos y están protegidos. Cualquier disputa futura se resolverá en los tribunales territoriales correspondientes, asintió el jefe con dignidad. La justicia sirve a todos cuando hombres de bien la hacen cumplir. El alguacil Bennett montó a caballo, y sus hombres subieron a Briggs, que aún protestaba, detrás de uno de los jinetes. Muchacho, le gritó a EMTT. Tienes valor para hablar así. Tu padre estaría orgulloso. Mientras los agentes de la ley se alejaban con su prisionero, el campamento tribal estalló en júbilo. Los niños que se habían escondido en las cuevas regresaron corriendo. Las mujeres salieron de las cabañas con sonrisas de alivio. La amenaza había pasado, pero Grey Wolf se acercó a EMTT con expresión seria. Tienes que tomar una decisión, caminante del río. El alguacil se ofreció a llevarte de vuelta al pueblo y a buscarte tutores adecuados entre tu propia gente. Emmett miró a su alrededor. Esta gente lo había acogido como a uno más de la familia cuando no tenía nada. Habían estado a su lado cuando llegó el peligro. Le habían dado un nombre que significaba algo. Mi propia gente. EMTT tocó el collar sagrado que llevaba al cuello. Esta es mi gente. Estrella de la Mañana sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas. Lágrimas. La visión se ha completado. Has elegido construir el puente entre mundos. El jefe oso erguido puso una mano en el hombro de EMTT. Entonces aprenderás nuestras costumbres y nosotros aprenderemos de las tuyas. Juntos seremos más fuertes. Mientras el sol ascendía, la tribu comenzó los preparativos para otra ceremonia. Esta vez no era de despedida, sino de bienvenida permanente. EMTT ayudó al lobo gris a llegar a su lugar favorito junto al fuego. La pierna herida del anciano por fin comenzaba a sanar. ¿Te arrepientes?, preguntó Lobo Gris, de haber dejado atrás tu antigua vida. EMTT pensó en la cabaña vacía, los meses de soledad, el hambre desesperada. Luego miró el bullicioso campamento a su alrededor, lleno de risas, propósito y pertenencia. No, dijo con firmeza. Me estaba ahogando antes de que llegaras. No solo me salvaste de ese río. Me salvaste de mí mismo. Grey Wolf sonrió. El río da y el río quita. Hoy, nos dio a ambos una nueva vida. Esa noche, mientras las hogueras de la celebración ardían con fuerza y los tambores cantaban historias de valentía y familia, EMTT sintió cómo sanaban los últimos pedazos de su corazón roto. Ya no era el niño huérfano olvidado que hablaba con las sombras. Era River Walker, puente entre mundos, hijo de dos pueblos y prueba de que a veces la familia que eliges es más fuerte que aquella en la que naces.
El niño que ya no tenía nada que dar había descubierto que el amor se multiplica al compartirlo y que la valentía crece al servir a los demás. Su transformación era completa. Si te gustó esta historia, haz clic en el video en tu pantalla para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde el destino y la valentía se encuentran de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considera hacer una donación para ayudarnos a seguir trayéndote historias como esta. Tu apoyo es fundamental para nosotros.